19:39. Estamos de regreso y está ya con nosotros Cristian Alvear, exdirector de Gendarmería. Don Cristian, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Rafael y Carlos. Cristian, bienvenido. A ver, queremos abordar lo que ha sido esta operación Apocalipsis, que ha dejado 44 gendarmes investigados, formalizados. Van a ser prontamente por una red de corrupción dentro de las cárceles para ingresar celulares, para que entraran visitas indocumentadas, para que se transara todo tipo de cosas, para privilegios finalmente, para delincuentes peligrosos. Y por otro lado, para abordar también la propuesta que está haciendo el gobierno para tratar de mejorar el control dentro de las cárceles. Y quiero partir por eso, que es como de atrás para adelante. ¿Es la solución o ves tú que es una buena idea lo que propone el gobierno, que es una reforma que busca separar el tema de la seguridad propiamente tal dentro de las cárceles de la reinserción, dejarlo primero bajo el alero del Ministerio de Seguridad y lo segundo, la reinserción bajo el alero del Ministerio de Justicia? Yo creo que es una tremenda buena noticia que de buena vez se hayan preocupado de darle mayor robustez a esta institución que enfrenta la misma delincuencia que enfrentan otras instituciones y que tienen muchas más herramientas y recursos para combatirla en las calles. Sin embargo, en las cárceles se ha reflejado y evidenciado, no solo en Chile, sino que en la región, bastante precariedad. Entonces, esta disparidad de colocar recursos para perseguir a los delincuentes en la calle, sin preocuparte qué va a ocurrir dentro de las cárceles con ellos, ha hecho que distintas autoridades, en distintos gobiernos, más de 2 décadas, fácil, distintas autoridades cuando ingresan estas bandas criminales en la cárcel dicen y han afirmado, hemos desarticulado. ¿Cierto? Hemos desbaratado. Y lamentablemente la región nos ha demostrado que esos discursos, cuando tú realmente no tienes control de la cárcel, el crimen organizado, lo único que ha hecho, se ha fortalecido en espacios carcelarios y después terminan transformando las cárceles en verdaderos centros de operaciones criminales y desde ahí dirigen muchos delitos. Entonces, hoy día Chile tiene el control de las cárceles. Ayer se le preguntó al director de Gendarmería y dijo que sería osado decir que se tiene el control total. Ahora la pregunta es ese espacio de descontrol, ¿hasta qué punto existe? ¿Es grave? ¿En qué situación estamos? Mira, yo reconozco, valoro muchísimo esa respuesta del director, porque lo peor que podemos hacer es caer en cinismos, en eufemismos, en relativizar lo que es grave. Cuando tú reconoces una brecha, significa que estás dispuesto a avanzar y superarla. Entonces, si tú tienes el control total de las cárceles, imagínate si el director hubiese dicho, tenemos el control total de las cárceles, yo creo que lo hacen pedazos todos. Es reconocer que a pesar de que hay muy buenos funcionarios y funcionarias en la institución, el crimen organizado es una amenaza compleja, que en la región ha demostrado que asesinan a personas, autoridades, periodistas, abogados, todo aquel que atente contra el negocio criminal es ajusticiado por estos grupos criminales en las calles y también dentro de las cárceles. Entonces, yo creo que hoy día, partiendo por esta propuesta, yo creo que es muy interesante que se discuta esto, que Gendarmería tenga la misma importancia que las otras instituciones en lo que es hoy día el circuito de la seguridad pública. Solo haría un alcance, quizás reflexionar en voz alta, si es mejor separar las funciones de seguridad y reinserción o mejor darle una vuelta de separar el sistema cerrado, que son las cárceles que todos conocemos, que hay personas ahí que están privadas de libertad por un orden del tribunal, que considera que estas personas están ahí porque son un riesgo para la seguridad, y por otra parte todas las penas sustitutivas de personas que están cumpliendo condena en libertad, dejarlas en esta nueva institucionalidad, Servicio Nacional de Reinserción, como se le llame, alojada en justicia. Entonces, más que separarlos por función entre reinserción y seguridad, separarlos por área dedicada al sistema cerrado y al sistema sustitutivo. Porque fíjate tú que la mayor probabilidad de que los internos se reinserten, las personas condenadas, están en el medio libre. Entonces, si realmente queremos potenciar el que los internos abandonen el delito como medio de subsistencia, preocúpate que esa institución que va a controlar a quienes cumplen condena en el medio libre sea más eficiente y a lo mejor con toda una institucionalidad también, así como se quiere fortalecer el sistema cerrado en el Ministerio de Seguridad, también hay que fortalecer las penas sustitutivas en el Ministerio de Justicia, para que ojalá, como se dice en la literatura a nivel mundial, que la cárcel sea el último recurso para enfrentar la delincuencia y lo primero sea las condenas en libertad, porque eso es más probable de que efectivamente contribuyan a una menor reincidencia.
Cristian, hace una veintena de años me tocó hacer un reportaje sobre el índice de rehabilitación ligado a los presupuestos. ¿Qué presupuesto de gendarmerías se utiliza en rehabilitación hoy versus el que se usa en todo lo demás, en mantener a la gente prisionera? Rafael, mira, hay una creencia que es bastante popular y sanida, que en el fondo se dice que el 10% del presupuesto de gendarmería se invierte en reinserción y el 90% en seguridad, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a desmenuzar el presupuesto... La cifra que yo manejaba era harto menor, de real, digamos. Sí, cuando yo era director, el 10% era reinserción y el 90% eran los otros ítems. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que la gente dice reinserción el 10%, 90% seguridad. Todo el personal que trabaja en gendarmería, los 20.000, están relacionados con remuneraciones, y remuneraciones ocupa el 61% del presupuesto de la institución, ¿ya? Entonces podemos decir que el personal que trabaja de uniforme no contribuye a la reinserción. Eso no es así. Claro. Como también el personal no uniformado que trabaja en la técnica no contribuye a la seguridad, también contribuye a la seguridad. Ya. Entonces, de ese 90%, las remuneraciones, que ya cerca del 70%, tienes todo lo que significa el gasto operacional, consumos básicos, equipamiento, combustible. Entonces, el porcentaje real de lo que se utiliza para la seguridad no supera el 10%. Si el tema es por qué las cárceles en Chile están siendo vulneradas. Tenemos la tecnología hoy día necesaria, porque fíjate, mira lo que te voy a decir, Carla y Rafa. Si tuviésemos controles de ingreso a las cárceles, no solo de la visita, de las cárceles donde ingresan los funcionarios, ingresan abogados, y fueran de verdad como las que existen en los aeropuertos. A mí me han tocado, ¿Sí? uno se pone así, Rafa, a mí me descubrieron los fierros de la pierna completos. Sí, si tú vas a una cárcel extranjera... Pero acá en Montevideo, acá al lado. Sí, te registran más que un aeropuerto. ¿Y acá por qué no? Porque no hay recursos asociados a los túneles de acceso, porque principalmente se orientaba a todos los esfuerzos tecnológicos en colocarlos para que accedan por ahí las personas que visitan los internos. Ya, pero no ahí, así a mí los ahí... funcionarios. Entonces tenemos hoy día sospechas bastante importantes que fundadas. dan cuenta de que hay una cooptación mayor de funcionarios que pertenecen a estas organizaciones criminales y facilitan el ingreso de elementos prohibidos, entre ellos alcohol, droga, etcétera. Tenemos que asumir que tenemos que colocar estas aduanas tecnológicas también en los túneles de acceso, ¿no? Ya, pero ¿solo pasa por un tema de tecnología o pasa por un tema de voluntad? A mí me cuesta entender realmente que nadie se dé cuenta dentro de la cárcel de esto que ha demorado 2 años en investigarse. Porque a uno le suena el teléfono todos los días con una llamada desde la cárcel. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo? ¿Hay celulares dentro de las cárceles? ¿Por qué? ¿Quién está haciendo el control? Nadie lo ve. Hace poquito, menos de un mes, veíamos unas imágenes de los reos en una mesa con botellas de whisky, haciendo un asado. ¿Cómo nadie va a ver eso? O sea, el alcaide de la cárcel no lo ve, la gente buena, la que no está corrompida, no lo ve. Esto no se denuncia, o se sabe pero se naturaliza, o se sabe pero no se investiga. Más allá de que falte tecnología, de que obviamente las cárceles debiesen ser algo más sofisticado, porque además el delito es cada día más sofisticado, me queda la duda de si falta voluntad o si hay una ceguera o una naturalización de cosas que no debiesen pasar dentro de los penales. Lo que tú acabas de decir al final, Carla, es lamentablemente lo que se refleja hoy día, en donde hay una serie de situaciones irregulares, donde todos los funcionarios públicos, Carla, tienen la obligación de denunciar, la obligación, no es que ellos quieran, tienen la obligación de denunciar. Y la pregunta es, ¿por qué no denuncian? Porque ¿con quién tienen que ser leales? ¿Con el colega o con la institución? Claramente con la institución. En rigor con la institución, Entonces, hicieron un juramento para claro, eso. cuando tú normalizas lo que es anormal, parece ser que eres más leal con tu colega que con la institución. Entonces, hoy día, cuando estas cosas ocurren, claramente hay mucha gente que está omitiendo denunciar. Y la pregunta es, ¿no denuncian porque no quieren o porque tienen miedo? También. Ahora, eso llega a la cúpula, digamos. Es pensar que un alcaide de una cárcel mira para el lado para no tener problemas, por miedo, porque lo amenazan. Porque yo insisto, yo esas botellas de whisky que veo arriba de la mesa están en algún lugar físicamente dentro de la cárcel. Alguien los traslada, lo meterán en un locker, los sacarán, pero evidentemente si tenemos 44 gendarmes involucrados, debe haber comentarios, todos más o menos deben saber cómo funciona esto dentro de la cárcel. ¿Y eso no lo sabe la máxima autoridad de la cárcel? Bueno, mira, yo te comento esto, Carla, esto no es nada nuevo. Yo te
yo te comento que como director el año marzo del 2019 creé el Departamento de Investigación Criminal, el Departamento de Inteligencia Penitenciaria y también el Departamento de Derechos Humanos. Lo digo porque es importante entender que cuando tú combates la corrupción interna, también estás protegiendo los derechos humanos. Claro. Porque si el crimen organizado se apodera a la cárcel, también los reos más débiles Hay otros abusados. son claro, abusados. Totalmente. Entonces tú tienes que tener esta mirada sistémica, pero también estos departamentos que se crearon no venían acompañados de recursos porque Gendarmería no los tiene. Lo otro, cuando hacemos nosotros algunas investigaciones internas, incluso funcionarios que viajan fuera de la región a cargarse con droga para ingresar al día siguiente, equipo nuestro haciendo algunas investigaciones al margen de lo que te permitía la ley. Bueno, hay que darle también herramientas a Gendarmería legales, porque esta robustez no es solo una cárcel más bonita y mejor y más segura desde el punto de vista de la infraestructura, tecnología, porque si no cambiamos el componente que es muy relevante, que es el capital humano, como también los protocolos, una cárcel puede ser moderna, pero igualmente corrupta. Entonces, tenemos que mirarla desde un todo. Esta operación es súper relevante porque lamentablemente demuestra y deja en evidencia que todo lo que se decía, lamentablemente está ocurriendo. Semanas atrás, Carla, Rafa, hubo una operación también en el norte. Hay más de 12 funcionarios que están formalizados por 4 delitos distintos, todos vinculados al crimen organizado, hombres y mujeres, oficiales y suboficiales. Y eso da cuenta que esto parece ser que no es solo Santiago 1. Y es más, los comentarios que te llegan hoy día de esta operación es que no cayeron ni siquiera la mitad de los funcionarios que están involucrados en estos hechos del interior de Santiago 1. Hay mucha rabia en el personal que hace su trabajo de manera honesta y comprometida con estos funcionarios. Claro, ¿y por qué tú no denuncias? Porque tienen temor que estos funcionarios, imagínate, en algunos casos, afecten su vida o a su familia afuera. Recuerda que el comandante al cual le valieron la casa en la 7ª región trabajaba en Santiago 1. Sí. ¿Y qué es lo que está investigando la Fiscalía? Claro, estos fueron 3 venezolanos que fueron y atacaron su casa, la balearon, estaba su hermana, Dios gracias, no le pasó nada, pero lo que se presume al día de hoy es que quien sacó la información de dónde vivía y que accedió al sistema de personal habrían sido funcionarios. Entonces, esto coloquémoslo sobre la mesa. Ya no tengamos esta lógica de la protección de la reputación de la institución y frente a eso no digamos nada. No. Si tú vas a tomar una medida que realmente proteja a los ciudadanos y sobre todo proteja a tus funcionarios que están en esta primera línea con el delito todos los días y por muchos años, tú tienes que tomar medidas fuertes. Y yo creo que lo que se anunció por primera vez, porque lo que dijo el ministro Cordero tiene toda la razón. Esta no es una discusión de ahora, Carla. Esta es una discusión de muchos años atrás. Esto ya se había advertido. Ahora, este anuncio es una decisión que yo creo que es necesaria, que es justa. Podríamos convenir que llegó tarde, pero llegó. Pero la información que teníamos, como tú lo dices también, esto era de larga data, este conocimiento. Cristian, es más fácil cambiar un reglamento que una costumbre. ¿En cuánto tiempo se puede implementar un sistema de separación, seguridad, rehabilitación, digámoslo así, mucho más resistente y resiliente ante los intentos de corrupción? En un momento en que sí, gobernamos las cárceles, o por lo menos no están descontroladas como el Comando Primero de la capital en Sao Paulo, como algunas cárceles en Venezuela, en Perú, pero donde este germen ya está. Y esos funcionarios que van a cambiarse a otro sistema, a otra estructura, van a llevarse también al menos parte de esa infección, digámoslo así. Bueno, yo creo, Rafa, siempre he señalado y miré con bastante atención lo que ocurrió con la PDI. ¿Tú te recuerdas antes del 90, todos los problemas de reputación que tenía, la desconfianza que había? Bueno, esa institución en el primer gobierno de don Patricio Aylwin se tomó la decisión de un plan a 10 años, se le apoyó financieramente, hubo un cambio de imagen institucional, se contrató personal, se vincularon una cantidad importante de funcionarios. Bueno, yo creo que eso más o menos hay que mirarlo con bastante atención y replicarlo también en Gendarmería. Por eso te digo que estas cosas, ¿por qué se intervino la policía? Porque era necesario mejorar su capacidad investigativa, dotarla de mayores herramientas, y eso iba acompañado, ojo, Nelson Meri, que estuvo a cargo en ese minuto, tuvo 10 años en el cargo, ¿no? Uh-huh. Pero tuvo el apoyo político
al punto que cambiaban gobierno y él seguía en el cargo, ¿no? Yo creo que hoy día hay que pensar si la institución penitenciaria, más que cambiar directores, porque cambiamos al jefe de la unidad, cambiamos al director y creemos que eso soluciona el tema, y eso no soluciona nada, le contestamos a la prensa, se removió tal persona, se le cambió, se le destituyó y seguimos lo mismo, el problema no cambia, ¿no? Entonces hoy día la verdad que, dado la evidencia que existe en la región, que si nosotros no protegemos, Rafa, la cárcel y el crimen organizado toma control de la cárcel, no pierden los gendarmes, Carla, pierde la democracia y el Estado de Derecho. Entonces hay que, mira, y con esto termino. ¿Por qué corrompen el delincuente? ¿Por qué corrompe? Porque puede pagar. ¿Y por qué puede pagar? Porque tiene, lamentablemente, aparejado el crimen organizado, un alto poder adquisitivo. Y mientras más poder adquisitivo tenga, mayor probabilidad de corromper tiene en distintas reparticiones públicas. Entonces, aquí claramente estamos frente a un enemigo que es puntual, pero de los 65.000 reos que tiene Chile, ¿cuántos de estos tienen esa capacidad de corromper porque tienen plata? Que pueden pagar, como se dice, un kilo de guachaloma en Santiago 1 en 60.000 pesos. ¿Quién puede? No te aseguro que no son más de 2.000 de los 65.000. Ya, eso permite focalizar y controlar. Focalizar. Claro. Segundo, qué importante lo que te voy a decir. Sí, entonces, si los reos que queden en las otras cárceles, distintos a estos 2.000, no tienen plata, claramente no vas a tener lanzamiento de droga, porque nadie te lanza droga porque le sobra en la calle, sino porque alguien la está comprando. Si tú tienes a todos los que están en una cárcel con máxima seguridad, tú puedes acotar el problema. Claro. Y tienes que tener esa mirada, porque esto no hay que, como dice Rafael, no lo podía atacar. Si vamos a traer las malas prácticas, aunque nos cambien de chaqueta, seguimos siendo los mismos. No, un cambio tiene que también considerar la escuela, la formación continua y también inicial. Oye, muy interesante, es un gran tema. Bueno, esperemos que esta reforma avance. Habría cierto nivel de consenso a nivel político, aunque estemos con un gobierno que va de salida, pero el que viene de entrada pareciera tener la misma mirada, así que eso por lo menos da esperanza en un problema que es bien complejo. Le agradecemos a Cristian Alvear, exdirector de Gendarmería, por habernos acompañado esta tarde aquí en la prueba de ADN. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Rafael. Y vamos a saludar a